la pantalla por acá. Listo. Bien, saludándolos a todos los que van a ver luego la transmisión, vamos a ver el capítulo número 24 de Isaías, capítulo 24 que estábamos diciendo cómo inician las diferentes versiones y estamos de acuerdo que en todas las versiones dice algo así como juicio a la tierra, juicio a las naciones, juicio al planeta, juicio universal, bueno, etcétera. Dice el 1, he aquí Yuhedbakei vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, o sea, su cara, su superficie, y hace esparcir a sus habitantes. Y pasará con el siervo, con el amo, con la criada, con su ama, con el que compra, con el que vende, con el que presta, al que pide prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Enteramente vaciada será la tierra. Al que pide prestado, no, enteramente vaciada será la tierra y saqueada completamente porque Yuhedbakei ha dicho esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, cayeron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra fue contaminada bajo sus habitantes a causa de que transgredieron las leyes, cambiaron el juicio, rompieron el pacto eterno. Por esto la maldición consumió la tierra y desolados fueron los habitantes. Desolados fueron los habitantes. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y los hombres disminuyeron. Se destruyó el vino, cayó la vid, se entristecieron todos los de alegre corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el alboroto de los que se regocijaban, cesó la alegría del arpa, con canción no beberán vino, sidra amarga será para los que la beban. Quebrantada será la ciudad por la confusión. Está cerrada toda casa para que nadie pueda entrar, para que nadie pueda entrar. Clamores hay por falta de vino. En las calles se oscureció toda alegría. Se fue el deleite de la tierra. Se fue el deleite de la tierra. Me perdí aquí. Desamparada fue la ciudad, desolada con destrucción, derribada fue la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Ellos elevarán su voz, ellos cantarán por la gloria de Yuhedbakei, darán voces desde el mar. Por tanto, glorifican los valles a Yuhedbakei, en las costas del mar, mencionado sea Yuhedbakei, el Elohim de Israel. Desde los fines de la tierra cantos escuchan, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Pecadores han pecado y han pecado con pecado de desleales. Buenos días. Terror y pozo y trampa sobre el habitante de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el pozo. El que saliere en medio del pozo será preso en la trampa, porque de lo alto se abrirá, las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será completamente quebrantada del todo la tierra, es limpiada y suelta la tierra, movida grandemente será la tierra. Temblará la tierra como borracho, y removida como una choza será. Se agravará su pecado y caerá, y de nuevo no se levantará. Pero no admitimos por aquí una persona, listo. De nuevo no se levantará. 24-21, acontecerá en aquel día que castigará Yuhedbakei al ejército de los cielos en lo alto y los reinos de la tierra sobre la tierra. Y serán juntados como se juntan los prisioneros de la cisterna o cárcel o mazmorra y permanecerán en prisión y después de muchos días serán visitados. Confundida será la luna y palidecido será el sol cuando reine Yuhedbakei de los ejércitos en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos glorificado será. Bueno, hay unas variaciones no tan grandes, pero sí hay variaciones en cuanto al relato de la Reina Valera. Exclusivamente la Reina Valera como que no nos menciona algunos aspectos que tratamos de recoger pues en la versión que hago basándome en el texto en hebreo, ¿cierto?
que además es un proceso bien complicado, bien difícil, porque obviamente el texto en hebreo pues toca mirar los tiempos, las entonaciones, pero obviamente la Reina Valera hace a veces unas aproximaciones ignorando, no sé si a propósito puede ser, o sin querer algunas de estas precisiones temáticas, ¿vale? Entonces vamos a empezar o vamos a continuar con el 24.1, ¿vale? Entonces, Isaías 24.1. Bueno, mientras tanto, ustedes me van a ir diciendo, ¿qué entendimos de ese texto? ¿Ya se cumplió? ¿No se ha cumplido? ¿A qué pueblo se refiere? ¿A qué tierra se refiere? ¿Se refiere al planeta Tierra? ¿De qué está hablando el capítulo número 24? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los escuchamos o los escucho? 24 enteramente, ¿de qué está hablando? Que uno tiene que, de la lectura, pues haber extraído por lo menos algo, ¿no? Solamente con la lectura. Bueno, ¿alguna idea del 24 entonces de qué está hablando? Ese texto lo hice para una sola clase, o sea, esta lectura la sacamos en una sola clase porque está fácil, es más fácil de lo que creen. ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué se refiere el 24? ¿Qué idea tienen? Los escucho. Aquí también. O en Google Meet también, si tienen alguna idea. No podemos decir que no entendimos nada porque la lectura estaba fácil. ¿Ya se cumpliría esa profecía o no se ha cumplido todavía? ¿Qué opinan? Buenos días a todos. Shalom a todos. Hola, buenos días. Pues esta profecía yo creo que ya se cumplió. Yo entiendo que sea el pueblo de Israel, se está refiriendo el Eterno, a pesar de que veníamos hablando de la ciudad de los fenicios, pero yo la entiendo en ese contexto. Él desterró a todo el pueblo, toda la nación, pues por porque no siguieron pues sus mandatos. El pueblo pues la quebranta la tierra, esparce las naciones, precisamente lo que ahorita hablaban las niñas en la intervención que estaban haciendo. Yo creía que es eso. Entonces vienen todos los castigos del Eterno a su nación. Él se refería a la casa de Israel. Entiendo yo en ese contexto. Vale, bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra idea? ¿Algo más para decir? Bueno, ya quedan pensando, vamos a entregar el material de la semana anterior, que fue el final de la clase 23. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hazme favor. Ahí está con su respectivo volantico, ¿vale? En la clase número 23. ¿Tú sientes que no se ha cumplido? Espera, dame un segundito. Y ahora, por favor, esta, mira. O sea, ahí tienen que mirar, ¿vale? La que dice 31 es la de la semana anterior, ahí está el folletico. Pero la que dice 32 es la lectura del día de hoy. La lectura está en la parte de atrás, ¿vale? Que es lo que estoy mostrando aquí en pantalla. Entonces, esa es la de hoy. Ah, claro. Entonces, este es el versículo, capítulo 24. Ese es el de hoy. Y este es de hace 8 días. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces, tenemos un segundito. Pasamos el micrófono. Para que se oiga. ¿Qué nos decías, Wendy? ¿Qué era lo que nos ibas a decir? Que yo digo que no se ha cumplido. Sí. Porque en alguna parte De la lectura. Ajá, dice algo que el Eterno reinará sobre el monte de Sion. Y pues sabemos que todavía no ha llegado a ese nivel pues, de Israel estar en un nivel de Sion, ¿sí? Entonces, como por eso digo que todavía no se ha cumplido. Vale, entonces hay muchas profecías que tienen esa condición que nos dice, bueno, es decir, hablan un montón de cosas de cierto tiempo y terminan con cosas del futuro lejano.
no es la única, en Ezequiel hay varias, en el mismo libro de Isaías hay varias, donde por ejemplo puede decir, yo enviaré a Israel 70 años a Babilonia, es un ejemplo, y volverán y yo los levantaré. Y entonces en aquel tiempo Yuhet Bajei será Dios sobre todas las naciones. Entonces uno diría, pues se cumplió porque Israel fue a Babilonia y volvió, pero él no es Dios a todas las naciones hoy en día. Entonces se cumplió, pero no se cumplió. No, lo que pasa es que las profecías pueden tener eso. Es como cuando usted en un sueño se puede soñar algo y el significado de la mitad del sueño puede ser para ahora y la otra mitad para dentro de 2 semanas, 3 meses, yo qué sé. Entonces las profecías tienen eso. Entonces esa es una buena lectura que hace Wendy, ¿cierto? Que por ese texto, que de hecho es el último, los últimos 2, ¿cierto? Y ahí cambia el tiempo y se acontecerá en aquel día, los últimos 2, pues nos da a entender que esa parte, pues al parecer como que no ha llegado todavía, ¿cierto? Pero vamos a leer el 24.1. Bueno, les cuento que gran parte del texto, hasta el versículo 20, ya se cumplió, ¿sí? Y eso está muy relacionado con el libro de Amós, libro de Amós que ya estudiamos y del cual tenemos pues obviamente un libro, que todavía hay algunos ejemplares por ahí para el que lo quiera adquirir, ¿verdad? En ese libro está estudiado todo el libro de Amós, línea por línea, punto por punto, palabra por palabra, versículo por versículo, y está relacionado con esto. Cuando estudiamos el libro de Amós, no lo estudiamos por capricho, no, es que ese es el orden en el que hay que estudiar los profetas. Va primero Jonás, luego va Amós, luego va Isaías, luego va Miqueas. Es el orden lógico o temporal con el cual habría que leer la profecía, ¿vale? Entonces perdemos el tiempo, por ejemplo, si usted nunca ha leído la profecía y lee Jeremías, pues es complicado porque hay muchas cosas que no va a entender, que Jeremías va a decir como los profetas antiguos hablaron, si uno no sabe qué es Jeremías, qué es Amós, pues complicado. Entonces vamos a leer el 24.1. He aquí, Yuhet Bajei vacía la tierra. Pero acuérdense que todo el contexto en el que viene hablando las profecías, ¿cierto? En el que vienen hablando las profecías de aquel momento de Isaías es acerca de la invasión neobabilonia, ¿correcto? Entonces, si ustedes van a Amós capítulo 1 y capítulo 2, miren un segundito, Amós capítulo 1 y capítulo 2. Voy a permitirme aquí abrir el libro de Amós. Amós, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Cuáles son los pueblos que menciona el libro de Amós? Menciona los siguientes pueblos. Menciona a Damasco, ¿sí? En el versículo del 3 al 5, ¿sí? O sea, vayan simplemente siguiéndome. Ubíquense en el libro de Amós, primero que todo. Y ya estando en el libro de Amós, yo les voy dictando los versículos y usted va mirando ahí que vayamos conforme. Yo estoy mirando el libro de Amós, el que está a la venta, ¿cierto? Y estoy mirando de ahí de Amós, pues lo que vimos en aquel momento. Entonces, primero que todo, el libro de Amós tiene o menciona los siguientes pueblos que según Amós van a ser destruidos por el rey de los neobabilonios. Miren los pueblos. Primero que todo, del 3 al 5 menciona a los de Damasco, ¿sí? A Siria, ¿correcto? ¿Sí lo están viendo ahí del 3 al 5? Bueno, del 6 al 8 menciona a los filisteos que estaban ubicados en Gaza, ¿sí? ¿Correcto? Luego menciona a Tiro del 9 al 10. ¿Sí lo ven ahí también? Que Tiro, que son los fenicios. Luego menciona a Temán y Bosra en el 11 al 12. Del 11 al 12 menciona a Temán y Bosra, que es Edom. Luego del 13 al 15 menciona a Rabá, que es Amón. Luego, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, menciona a Kiriot, que es Moab. Luego, se me quitó, ya. Luego, menciona a Jerusalén, que es Judá. Y luego, en el 2, del 6 al 8, menciona a Samaria, que es la casa de Israel, ¿correcto? ¿Cuántos pueblos en total, según el libro de Amós, iban a ser atacados, destruidos y conquistados por el rey de Babilonia? 8, ¿cierto? Voy a volver a repetir los pueblos, no las ciudades. Los sirios, los filisteos, los fenicios,
los edomitas, los amonitas, voy 5, 6 los moabitas, 7 los de la casa de Judá y 8 los de la casa de Israel. ¿Ok? O sea, el libro de Amós nos dice, el rey de Babilonia va a venir y destruir estos 8 pueblos. ¿Sí? Y se los va a llevar a todos 70 años para Babilonia. Lo vimos la clase anterior, en la 103 y en la 104, que yo hice el video cortico, pero lo hice 15 minutos más o menos dura el video. Yo explicaba también lo mismo, donde efectivamente el Eterno manda al destierro a los de Tiro, ¿se acuerdan de eso? Y que el texto dice que los manda al destierro, ¿cuántos años? 70 años. Entonces, los pueblos que ustedes ven acá, o que yo acabo de mencionar, los voy a escribir aquí en el tablero para que ustedes los tengan claros. ¿Cuáles fueron los 8 pueblos que dominaron los neobabilonios en la tierra de Israel? En la denominada tierra prometida, dejémoslo así. Entonces, primero los sirios, voy a anotar los pueblos, no las ciudades. En el libro de Amós nos coloca las ciudades, pero obviamente yo haciendo la lectura, explicación, pues yo lo armo por pueblos. Los sirios, los filisteos, estos son los pueblos que dominaron en aquella zona del mundo, los neobabilonios, los filisteos. Los fenicios, ahí están en la pantalla por si de pronto quieren tomarle un pantallazo. Los edomitas, o sea, los de Edom, edomitas. Están también los amonitas, también los amonitas. También están los moabitas. Moabitas. También están la casa de Judá, y la casa de Israel. ¿Cuántos en total? 8 pueblos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces coloquemos aquí conquistados y no conquistados por los neobabilonios durante ¿cuánto tiempo? Muy bien, durante 70 años. Excelente. Entonces, estos fueron los pueblos que los neobabilonios dominaron en la llamada tierra prometida, ¿cierto? Que son sirios, filisteos, fenicios, edomitas, amonitas, moabitas, la casa de Judá y la casa de Israel. En el libro de Amós nos dice el creador por qué, o sea, a cada pueblo le da un porqué. Dice, por ejemplo, de los sirios, que abusaron económicamente del pueblo del creador que estaba ubicado en Galaad, ¿cierto? Luego menciona que los filisteos vendieron a los hebreos como esclavos al pueblo de Edom, ¿sí? Bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces es más o menos como lo que menciona en aquel momento la invasión de los neobabilonios. ¿Listo? Seguimos nuevamente acá. Entonces dice así, he aquí el Eterno vacía la tierra, pero ¿cuál tierra? La tierra prometida, por lo menos gran parte de ella. ¿Ok? Entonces, he aquí el Eterno vacía la tierra. Entonces, repito, ¿qué tierra? No es el planeta. No, porque Dios nunca va a vaciar el planeta. Por eso la versión que dice juicio universal está mal, porque no es del universo, no es del mundo, es de la tierra prometida. He aquí Yuhebajei vacía la tierra y la desnuda y la trastorna su faz. Ahí utiliza la palabra penei, que es cara o superficie. Cualquiera de las tres no sirve, yo las coloqué las tres. Sí, cuando son palabras así que no es como en español, gracias. Muy factible, yo coloco las opciones que hay. Entonces trastorna su faz, su cara o su superficie y hace esparcir a sus habitantes. ¿Cuántos años duraron esparcidos sus habitantes? Repito nuevamente, 70 años, ¿correcto? 2. Y pasará con el sacerdote. Alguien que me ayude a leer la segunda palabra en la Reina Valera. Creo que cometí un error. Pasará con el sacerdote, ¿qué dice la segunda palabra? A ver, miramos acá, mira. Sí. Como que coloqué 2 veces la palabra sacerdote. Espérenme un segundo, verificamos aquí una cosa. Entonces en el 2 creo que nos va a tocar ahí tachar un poquito la hoja.
Pues, todavía no tachen, pero ya les digo. En el 2, en el 24. Pero era así como el pueblo también al sacerdote, al siervo, así, a su amo, como a la criada, a su amo. Sí, era pasará con el pueblo, no con el sacerdote, era pasará con el pueblo. Se tachen, por favor. Y luego se dice con el sacerdote, o sea, a mí me quedó 2 veces la palabra sacerdote, ¿correcto? Quiten la primera sacerdote y coloquen ahí pueblo, fue un error mío. Entonces pasará con el pueblo, ahí no debería decir sacerdote, y luego al lado se dice con el sacerdote. ¿Sí me hice entender la corrección? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien está de pronto perdido? No. Todo claro, ¿cierto? Dice al sacerdote y al pueblo. No dice y pasará, luego pasará al sacerdote y al pueblo. No, no al, sino con él. Ah, bueno, eso está viendo la versión de. Vale, vale. Ok, dice, pasará al sacerdote y qué? Y al pueblo, vale. En la versión que yo les di, en la hojita que yo les di, corrijan, porque a mí me quedó 2 veces la palabra sacerdote. Me comí la palabra pueblo. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, cierto? O sea, eso fue un error mío, no de las versiones que ustedes tienen. Repito, pasará con el pueblo, ahora sí, con el sacerdote, o sea, el 2 nos está diciendo que la destrucción también viene para Israel. Porque en Amós ya lo había dejado claro que tanto la casa de Judá como la casa de Israel también iban a ser afectados por esa invasión. Porque si no, no diría, bueno, va a atacar a otros pueblos, pero Israel no. Pero no, acá queda claro que Judá e Israel también llevaron su castigo. Entonces, nuevamente, y pasará con el pueblo, con el sacerdote, con el siervo, con el amo, con la criada, con su ama, como al que compra, al que vende, al que presta, al que pide prestado, como al que da el logro, así al que lo recibe. O sea, el 2 dice, el castigo viene para todos los habitantes de la tierra. Ni siquiera los sacerdotes van a quedar exentos. Y uno diría, ¿y por qué los sacerdotes también llevaron del bulto si el judaísmo nos ha enseñado que el sacerdocio nunca se contaminó? El sacerdocio enseña eso en la tradición talmúdica. Principalmente en el Pirkei Avot dice que los sacerdotes transmitieron la Torá, mejor dicho, mejor que Moisés. Y no, yo les tengo el texto para que ustedes echen eso abajo. Y es Ezequiel 22:26. Leámoslo un segundito. Ezequiel 22:26. Ezequiel, capítulo número 22, versículo número 23, creo que dije, ¿cierto? 26. Sí, ¿qué texto es? Pero otra vez que me perdí acá y ahora no lo encuentro. Ezequiel 22:26 dice lo siguiente. Ese texto explica por qué los sacerdotes también llevaron. Porque Ezequiel, él siendo sacerdote, él también pregunta, pero ¿por qué nosotros estamos acá? Y Dios le explica y le dice, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Por eso se acuerdan que cuando hace poquito una clase, yo no me acuerdo qué clase era esa, vimos el libro de Ezequiel, dice que Dios lleva en espíritu de Ezequiel a Jerusalén y le muestra lo que los sacerdotes hacían, que habían pintado en las paredes un montón de gráficas de reptiles y que se arrodillaban ante esas. Eso. Entonces dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. O sea que también comieron animales que impuros. Usted puede ver ahí el tamé y el tajor. Ahí en hebreo está. Dice, no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea, el Shabbat también lo dejaron de cumplir. Entonces, cuando ustedes lean en la tradición talmúdica que los sacerdotes, mejor dicho, eran más justos que Moisés, no es cierto, porque el mismo Tanakh nos dice cuál fue el accionar de los sacerdotes. ¿Listo? ¿Me hice entender? En Sofonías 3:4, no lo vamos a leer, pero en Sofonías 3:4 nos habla también de los profetas. Dice que los profetas eran livianos, hombres pecadores, y los sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. De hecho, si quieren, busquen un segundito, porque sirve también para colocarlo de referencia. Sofonías, capítulo número 3, versículo 4. Uno de los libros que uno me los lee, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí las referencias. En Isaías
capítulo 24, versículo número 2, nos menciona a los sacerdotes. Y cuando nos pregunten por qué los sacerdotes ellos eran prácticamente el Mesías, pues acá lo encontramos en Ezequiel 22, 26 y en Sofonías capítulo número 3, versículo 4. Alguien que lea por favor Sofonías 3, 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, Sí, hombres prevaricadores santuario, falsearon la ley. falsearon la ley. Es decir, enseñaban cosas que no estaban en la Torá. Y bueno, eso lo podemos relacionar con Isaías. Isaías habla de eso. Dice que ellos imponían al pueblo ¿qué? Tradiciones de hombres y las hacían pasar como mandamientos. Porque la gente no tenía de pronto acceso como hoy en día, ¿no? Que tenemos una Biblia, yo qué sé. No, la gente se guiaba mucho por lo que el sacerdote decía. Y si el sacerdote decía que se hacía así, la gente lo hacía así, punto, confiaban. Y entonces, ¿qué estaban metiendo? Según el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 13, dice que metían tradiciones de hombres y que la gente creía que eso era agradar a Dios. Y ni agradaban a los hombres, ni tampoco agradaban a Dios. ¿Me hago entender? Es lo mismo que hoy en día yo colocarle 53.000 normas al chaval. Son tradiciones de hombres. Y terminan no agradando al hombre porque la tradición nunca va a estar conforme con lo que uno hace, jamás. Siempre, si usted da 5 vueltas en la tradición, le van a decir que un rabino en cualquier lugar del mundo hace 14 vueltas, o sea, más que usted. Si usted dice que usted lava las manos 10 veces, hay alguien que se las lava 50. O sea, en la tradición nunca se va a poder tener satisfecho al hombre. Y la tradición, a veces, no siempre, nos aleja de la Torah. ¿Me hago entender? Entonces, seguimos. Entonces, el 2 está diciendo que toda la gente, todos los habitantes de aquella tierra, iban a caer bajo la invasión babilonia. Aquí están los textos, Isaías 24:2, tiene 2 referencias, de Ezequiel 22:26 y Sofonías 3:4. ¿Listo? El 3, enteramente vaciada será la tierra y saqueada completamente, porque el Eterno ha dicho esta palabra. Vaciada hace referencia a sus habitantes, ¿vale? O sea, se van a llevar a los habitantes de aquella tierra. Y la otra palabra que utiliza, que es la palabra saqueada, hace referencia a sus riquezas. ¿Listo? Entonces, cuando dice vaciada, se refiere a que los babilonios, neobabilonios, no, se van a llevar a los habitantes. Y cuando dice saqueada, que los neobabilonios se van a llevar las riquezas. Eso fue lo que le pasó a la casa de Judá, ¿no? Que se llevaron a la élite, pero también los neobabilonios se llevaron todos los elementos del templo. ¿Se acuerdan que por allá en el libro de Esdras, perdón, de Esdras aparecen mencionados todos los elementos que ellos se llevaron? Que un montón de ollas y platos de oro y todo eso. Solamente que no se llevaron los neobabilonios, no se llevaron el arca de la alianza, porque Jeremías, a través de una visión, la escondió antes de la invasión neobabilonia. Por eso que el libro de Macabeos nos dice que Jeremías recibió una visión de parte del Creador, tomó el arca de la alianza y se internó en uno de los túneles bajo Jerusalén, colocó una piedra para que tapara la entrada de ese túnel y hasta el día de hoy el arca de la alianza permanece bajo Jerusalén, en alguno de esos túneles, que han encontrado muchos túneles marcados como con letras hebreas y con números y con el nombre de Jeremías, ¿no? El problema es que son túneles muy estrechos o que los musulmanes no han dejado explorar, ¿vale? Entonces, vaciada y saqueada. 4, se destruyó y cayó la tierra, enfermó, esa palabra enfermó es por los pecados, de hecho más adelante dice, cayó el mundo entendido como civilización, lo que ellos llamaban como civilización. Sí, es como cuando en las películas de Hollywood, usted ve que llegan los extraterrestres y siempre llegan a Estados Unidos, ¿no? Y ahí salvamos el mundo. Y la pelea final, ¿dónde es? En Nueva York, o en Los Ángeles, o en Washington, ¿cierto? Entonces, para los estadounidenses, el mundo es Estados Unidos. Entonces, aquí para ellos el mundo era donde vivían las civilizaciones que estaban alrededor. Hoy en día le llamamos Oriente Medio. Bueno, la Tierra Prometida era lo que ellos llamaban el mundo. No había más. Así como para los estadounidenses no hay más sino Nueva York, Chicago y las otras ciudades. ¿Correcto? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, cayeron los altos pueblos de la tierra.
altos pueblos, entre los que podemos mencionar a quién, a los fenicios, que como les dije era una civilización muy brava, pero miren que también cayeron bajo los babilonios, o sea, había alguien más bravo que ellos. 5. Y la tierra fue contaminada bajo sus habitantes. ¿A causa de qué? De la transgresión de las leyes, cambiaron el juicio y rompieron el pacto eterno. ¿Dónde encontramos el versículo 5? O sea, Isaías 24:5, ¿dónde los encontramos más específicos? En Amós, capítulo 4, no, 1 y 2, perdón. Amós, capítulo 1 y 2. Es decir, en la Biblia, o donde sea que se está anotando, va a colocar en Isaías 24:5, va a colocar por ahí cerquita, va a colocar Amós, capítulo 1 y 2. ¿Ok? Que es donde nos cuenta cuáles fueron las transgresiones de ellos. Voy a leerlas rápidamente, que aquí las tengo a la mano. Los sirios abusaron económicamente del pueblo. Los filisteos vendieron a los hebreos como esclavos. Los fenicios vendieron a hebreos como esclavos a Edom e ignoraron el pacto con Salomón. Los edomitas persiguieron a espada a Israel. Los amonitas abrieron las mujeres embarazadas en Galaad en medio de una guerra, que fue lo mismo que hicieron los de Hamas, ¿no? Que cogieron muchas de esas mujeres y les sacaron los fetos y los decapitaron. Están las fotos ahí en las fuerzas de defensa de Israel y los medios internacionales han publicado las fotos de a poco porque fue pues una barbarie, ¿no? Pero es bueno que las publiquen, no por el morbo, sino porque mucha gente dice que eso es falso, ¿no? El embajador de Palestina en Colombia ante la noche, perdón, hizo una entrevista con un medio nacional, creo que fue la W, y se le diciendo que no, que eso era un montaje de los medios, pero si los mismos tipos admitieron que fueron ellos, o sea, con gente así no se puede, ¿sí me entiende? No se puede hablar, no se puede dialogar, y mucha gente repite eso, es que fue un montaje de los medios, pero ¿cuál montaje? Los mismos tipos grabaron, ¿sí? No se puede negar. ¿Y eso por qué? Porque hace X cantidad de años del holocausto de la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, dijeron lo mismo, que era un montaje, ¿no? Y las montañas de ceniza y las montañas de zapatos y todo eso que había allá en los campos de concentración, ¿eso qué? ¿Sí? Menos mal que esto no es nuevo para los judíos, o sea, los judíos se han enfrentado en muchos momentos de la historia con ese tipo de exterminios, ¿sí? En España, en Italia, en muchos lugares del mundo sufrieron eso también, o sea, para ellos eso no es nuevo. Seguimos. De pronto para nosotros sí puede llegar a ser nuevo porque no nos ha tocado vivir eso. Bueno, realmente no sabemos si de pronto nuestros antepasados en España, en Italia, ¿cierto? De pronto atravesaron algo como eso y terminamos viviendo acá en América por eso, no podemos saberlo, es complicado saber. Los de Amón, ya lo dijimos, los de Moab quemaron los huesos del rey de Edom, o sea, capturaron al rey de Edom y lo mataron. En Judá dañaron la Torá y sus decretos no guardaron y se llenaron de mentiras. Y en Israel vendieron al justo por un par de zapatos. Eso es lo que dice el libro de Amós. Los pecados que ellos hicieron. Por eso el 5 dice que transgredieron la Torá, cambiaron el juicio y también rompieron el pacto. Por esto, el 6, 24:6, la maldición consumió la tierra. ¿Cuál maldición? La que está en la Torá, que creo que está en los capítulos finales de Deuteronomio, ¿no? Malditos eres en el campo, en la ciudad. Entonces, esa maldición en el versículo 6, es Isaías 24:6, colóquele por ahí la maldición o las maldiciones de la Torá. La maldición de la Torá. O también las consecuencias de la desobediencia, que están en una de las parashas finales de Levíticos, ¿no? Por esto, la maldición consumió la tierra y desolados fueron sus habitantes. Desolados fueron sus habitantes. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y los hombres disminuyeron. Pues obviamente la masacre que hubo y además de eso los que quedaron se los llevaron ¿para dónde? Para Babilonia. Muy bien. 7. Bien que les dije que ese texto salía rápido porque está todo muy, ya lo hemos visto todo, estamos ensamblando. 7. Se destruyó el vino y cayó la vid. Se entristecieron todos los de alegre corazón. O sea, vino gran dolor para aquella tierra. El vino, símbolo de alegría, como aquí en Colombia la cerveza.
¿sí? Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el alboroto de los que se regocijaban, cesó la alegría del arpa, es decir, se acabó la fiesta, se acabó la guachafita, el desorden, porque vino la guerra, ¿sí? Vino la guerra y acabó el desorden en la tierra de Israel. Vino la guerra y acabó el desorden en la tierra de Israel. Y si lo comparamos con hoy en día, ¿no? Que la tierra de Israel hoy en día es un desorden. Un desorden que ha causado ¿qué? El Estado de Israel, no el judaísmo, porque el judaísmo no promueve derechos para los homosexuales, es el Estado de Israel. ¿Sí o no? Entonces vino la guerra y acabó el desorden. Por eso lo he repetido, ¿no? Se parece un poco a lo de hoy en día. Seguimos. Cesó la arpa. 9. Con canción no beberán vino. Sidra amarga será para los que lo beban. Todo está relacionado, se acabó la alegría, ahora venía un tiempo de tristeza, de dolor por la guerra. Quebrantada será la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Quebrantada será la ciudad por la confusión. Está cerrada toda casa para que nadie pueda entrar. Es decir, los poquitos que quedaron en la ciudad de Jerusalén quedaron como presos, como cautivos, como asustados. Y lo vemos en el libro de Jeremías. ¿Sí? En el libro de Jeremías, cuando colocan a Gedalias como administrador de la tierra. ¿Quién coloca a Gedalias? Nabucodonosor. Y ahí dice que la gente prácticamente tenía temor por las consecuencias que puede traer los neobabilonios de vuelta. ¿Se acuerdan que Nabuzaradán repartió la tierra entre los pobres? Que ya todos lo hemos visto, estamos recogiendo todo. Eso es lo bonito de las profecías, que usted entiende unas y esas unas le complementan otras que son complicadas. Esta es complicada, pero como ya lo hemos entendido. Seguimos. 11. Clamor hay por falta de vino en las calles. O sea, no había nada que les causara alegría. Se oscureció toda alegría, ahí está. Se fue el deleite de la tierra, el desorden, la fiesta, la guachafita. Se acabó el día que Dios trajo la guerra. ¿De acuerdo? 12. Desamparada fue la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Desolada, con destrucción, y además de eso, derribada fue la puerta. Es decir, el Eterno destruyó por completo a Jerusalén. Que también lo encontramos en el libro de Jeremías, ¿no? La destrucción de Jerusalén. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos. O sea, que el castigo va para varios pueblos. ¿Cuántos pueblos fueron castigados en esa zona del mundo? 8. Lo repetimos. Sirios, filisteos, fenicios, edomitas, amonitas, moabitas, casa de Israel y casa de Judá. Dice, porque así será el 13, porque así será en medio de la tierra prometida, ¿no? En medio de los pueblos, pueblos que ya mencionamos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Es decir, que los invasores iban a llevar a la mayoría, iban a quedar muy pocos, los más pobres, como cuando recogen los frutos, dejan en el árbol, o los que no están listos, o los que son feitos. Si usted es recolector de manzanas, es un ejemplo. Usted va y coge las mejores manzanas, pero las que usted ve que todavía le falta, usted la deja en el árbol. La que usted ve fea, dejémosla en el árbol a ver si se arregla. ¿Sí? Se coge las mejores. Y eso fue lo que hicieron los babilonios, ¿no? Se llevaron a la élite, a los ricos, se los llevaron. Y dejaron en la tierra únicamente ¿a quién? A los pobres. Eso lo dice la Biblia, lo hemos visto, ¿cierto? Vamos a mirar un momentico el verso porque nos puede servir aquí como referencia. Un segundo, ya la colocamos. Segunda de Reyes 24:8. Por ahí debe estar. Segunda de Reyes 24:8. Se me van a buscar porque no lo veo ahí. Ah, ya, el 14. Segunda de Reyes 24:14.
Dice de esta manera, Segunda de Reyes 24:14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, los neobabilonios, ¿no? Segunda de Reyes 24:14. Llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo, de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos a colocar esta referencia? La vamos a colocar en el 13. Entonces, en Isaías 24:13, van a colocar la referencia Segunda de Reyes 24:14. ¿Listo? Otra vez repetimos eso. En Isaías, capítulo número 24, versículo 13, pueden colocar de referencia Segunda de Reyes 24:13, que es la que hace referencia a que dejaron únicamente a los pobres de la tierra. Se llevaron a todos, excepto a los pobres de la tierra. Entonces, repito, en Isaías 24:13, coloquen la referencia a Segunda de Reyes 24:14. ¿Hasta ahí está claro? Continuamos en el 14, en Isaías 24:14. Y dice, el 24:14 ya muestra la desesperada, ¿no? Miren lo que dice el 24:14. Ellos elevarán su voz. Ellos cantarán por la gloria de Yuhel-Bajei. Darán voces desde el mar. Es decir, en medio de la aflicción, en medio de la destrucción de todo lo que trajo este pueblo a la tierra de Israel, los hebreos, ahí sí se acordaron de ellos. Ya era bastante tarde. Ya era muy tarde. Por tanto, el 15, glorifican en los valles a Yud-Heh-Vah-Hei. En las costas del mar mencionado sea Yud-Heh-Vah-Hei, Elohé de Israel. O sea, ya la última que se acordaron por hacer fue que, oiga, ¿y qué tal si nos ponemos a buscar a Dios? 16, desde los fines de la tierra, cantos escuchan, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. ¿Qué está diciendo esto? Lo voy a explicar rápido como para no quedarnos ahí tanto tiempo en el 16. Está diciendo que gente que vivía lejos de la tierra de Israel, al enterarse de la invasión, me estoy refiriendo a hebreos, o sea, hagamos de cuenta que usted en aquella época vivía en Grecia, o sea, lejos de la tierra. Y usted se enteró que hubo una invasión y que están matando gente, que están llevándose gente para Babilonia. Usted allá, ¿qué dice? Gloria al justo, decía la gente en la distancia. O sea, la gente estaba pensando era que Dios estaba haciendo eso momentáneamente. Pero entonces, ¿qué respondió él? Mi desdicha. Porque realmente no era para probarlos, era un castigo. ¿Me hago entender? O sea, hay veces, vamos a ponerlo en otros términos para que sea más fácil. Hay veces que yo puedo llegar a pensar que lo que está pasando en mi vida es una prueba, pero puede que no sea una prueba, puede que sea un castigo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ellos dijeron, no, eso es una prueba porque el pueblo es justo. Isaías sabía que el pueblo no era justo, entonces, ¿qué dijo? Mi desdicha. O sea, este castigo que viene es porque yo soy pecador o porque somos pecadores. No es porque seamos justos. O sea, una persona justa puede tener un castigo de parte del Creador y el objetivo del castigo es diferente a si es una persona injusta. ¿Me hago entender? O sea, si es una persona justa y viene una situación difícil, el objetivo es diferente a cuando viene la situación difícil para una persona que es injusta. Entonces, la gente de la distancia que decía, no, tranquilos que es en Jerusalén todo el mundo justo. Pero el profeta dice, no, mi desdicha, porque aquí realmente ¿qué son? Dice, son pecadores y han pecado con pecados de desleales. Es decir, con idolatría. Porque deslealtad quiere decir romper un pacto.
¿Y el pacto cuál es? Yo seré a ti por Dios y tú serás a mí por pueblo. O sea, es el acto de la idolatría, ¿correcto? Entonces hay que aprender a identificar si lo que viene a nuestra vida es una prueba, porque yo soy justo y Dios decidió colocar una prueba, o es un castigo porque yo he sido desleal. Las dos situaciones son diferentes, se pueden parecer. ¿Quién determina la diferencia? Creo que la persona que lo está viviendo. Es la única que puede saber si fue desleal o si ha sido justa. Si la persona ha sido justa, ha cumplido la Torah y viene una situación difícil, eso es una prueba. Pero si usted ha sido desleal, tiene otros dioses, no guarda Shabbat y viene una situación difícil, ojo porque puede ser un castigo. Dime. Eso puede parecer a lo que está pasando. O sea, si lo podemos... Sí, sería un castigo o sería una prueba. Basándome en lo que dice acá, yo diría que es un castigo. Un castigo porque han actuado mal. Es decir, allá el objetivo de debería ser, ¿no? El objetivo de la tierra de los judíos debería ser bien administrada, pero estamos viviendo algo que ya vivimos en el tiempo atrás. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice que cuando los judíos, después de la época de Salomón, dice que llenaron la tierra de sodomitas? ¿Se acuerdan de ese texto? Leámoslo un segundito. Y se está refiriendo a la casa de Judá. Sí, Sergio, eso es verdad. Todo se vuelve y se repite y no cogemos escarmiento y después nos Exacto. estamos quejando de las consecuencias. ¿Y saben cuál es una de las causas de eso? Bueno, aparte de no cumplir la Torah y demás, que los judíos han renunciado, o sea, los practicantes de Torah, ¿no? Cuando yo digo judío me refiero a practicante de Torah. No el que vive en Israel, no necesariamente judío. Judío en este contexto acá es un practicante de Torah, pero no todo practicante de Torah es judío, o sea, también, claro, ¿no? Es enredado, pero es fácil también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los judíos han renunciado a participar en la vida política. Entonces, como ellos no participan en la vida política, no votan, no tienen un partido, el partido de ellos no sirve para absolutamente nada, son 6, 7 personas nomás, no tienen un impacto, no tienen un impacto en la vida política. ¿Qué pasa? Se relegó la política a personas que no practican Torah. Y como ellos se tienen que guiar por lo que dicta la ONU, y la ONU dicta que hay que incluir a los homosexuales, entonces tienen que cumplir eso, entonces se vuelve un desorden porque quedamos con los judíos que cumplen Torah a un lado, en la tierra, pero está la legislación mundana, secular, más que mundana, secular, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué veo? Y he pensado mucho estos días en eso, me he fijado mucho, por ejemplo, en los fariseos, que los fariseos, ellos eran un movimiento religioso y político, ellos colocaban dirigentes políticos, pero nunca renunciaron a cumplir la Torá, pero tampoco nunca renunciaron a la participación política, y cuando les tocó armarse, o sea, tomar armas e ir a la guerra, ellos no dijeron, no, nosotros somos religiosos, nosotros nada que ver con la guerra, no, si les tocó, les tocó. En cambio, los judíos ortodoxos, muchos de ellos, la gran mayoría, han decidido renunciar a las armas, han decidido renunciar a la vida política, y eso es un problema. Nosotros no podemos renunciar a la vida política. Por eso mañana, supongo que nuestro voto va a ser por cualquier persona, excepto por Gustavo Bolívar, ¿no? Aquí en Bogotá, bueno, no sé en Cali, en los demás lugares. ¿Sí o no? Que es la representación propia del mal. Pues los otros no es que sean tampoco santos, ¿sí me entiende? Pero hay que, la política, dicen algunas definiciones, es el arte de decidir entre la peor opción. Esa es la definición de política. El arte de decidir entre las peores opciones. ¿Sí? Entonces, si uno va y vota, por ejemplo, en este momento puntual, en otro momento será diferente. Si uno va y vota, por ejemplo, en blanco es complicado, porque el voto en blanco, ¿a quién beneficia? A que el tipo llegue a la segunda vuelta y se nos monta. ¿Sí? No podemos tener 2 Petros aquí en la ciudad, por lo menos en Bogotá, ¿no? Prefiero que gane cualquiera, ¿sí me entiende? Por lo menos alguien que no sea el partido de Petro. De ahí para allá, si porta bien o mal, bueno, yo qué sé, pero que no sea el partido de Petro. Sí. Imagine que van a hacer todo porque el tipo quiere que el metro se llame Gustavo Petro. Bueno, no es verdad, pero supongo que quiere que le coloquen su nombre. Quieren hacernos pagar a todos los bogotanos 15.000 millones extra en la reconstrucción del metro. O sea, ya han tumbado un montón de casas, casi toda la 1 de mayo han tumbado un montón de casas, casi un barrio entero tumbaron. Y ahora que no, que va subterráneo. Y entonces los predios, ¿qué? ¿Sí? O sea, esos impuestos que pagamos acá, que los prediales que cada año suben y eso, los servicios públicos y ¿eso qué? No, el man lo quiere cambiar porque es su proyecto. No, nosotros no podemos elegir esa vaina. ¿Sí me entiende? O sea, nosotros no podemos desligarnos de la vida política en los lugares donde vamos, porque miren lo que pasa. ¿Sí? ¿A quién le ha pasado también? A los cristianos aquí en Colombia.
Los cristianos han renunciado a la vida política, han renunciado tanto a la vida política que fueron y votaron por los pro aborto. Un cristiano votando por un pro aborto, raro. ¿Y saben por qué? Porque nos han llenado de miedo. Decir públicamente que no estamos a favor del aborto nos llena de miedo. ¿Por qué nos va a llenar de miedo? ¿Sí o no? Pero vivimos llenos de miedo, ¿o no es así? Usted diga, no, las feministas no representan a las mujeres. Eso da miedo, da susto. ¿Sí? Y en los colegios a futuro, de pronto ahorita no porque está como muy nuevo todavía, ¿no? Pero a futuro esos van a ser los debates. ¿Sí? En las universidades esos son los debates. Como les decía, yo me gané enemigos allá por doquier, me da exactamente igual porque ninguno me pagaba la universidad, ni donde yo vivo, ni la comida, me da exactamente igual. ¿Sí? Pero si yo tenía que salir a defender al judaísmo y a los valores que considero que son en la Torá, yo salgo también y los defiendo, punto. Me da exactamente lo mismo. Pero entonces vivimos con miedo. ¿Sí? El miedo de decir, no, yo no estoy a favor de los homosexuales. Pero digamos, en cuanto al voto en blanco, si uno vota, digamos, por cualquier otro que no sea el de ellos, casi todos están apoyando la homosexualidad. Hay uno que no. Sí, Pero Hay uno que no. uno mira todo ese trasfondo de, digamos, de la agenda que siempre hemos criticado, o sea, ciudadanos, que, o sea, muchas cosas. Entonces, si hasta votar por ello, pues, o sea, lo digo porque yo siempre lo hago, pues de pronto por educación a mi hijo. No estoy de acuerdo con ninguno, porque es que ninguno llena mis expectativas. Si yo le doy un voto a cualquiera menos el que, ¿sí me entiendes? Vale. Para mí, o sea, para mí es válido. Sí, claro. En blanco porque yo a mi hijo le estoy enseñando, primero, que tiene que mirar quiénes son, qué apoyan. Y segundo, si yo llego y voto, no, pues ponerme los pies, no, o sea, no estoy de acuerdo con ninguno que hago, no hay de dónde escoger. Vale, Entonces, sin para mí embargo. sería, o sea, pues para mí, en Sí. mi caso, sería mejor el voto blanco. Pues, Vale. a pesar de todo, por motivos físicos, por motivos de conciencia. Vale, no, yo votaría, por ejemplo, en las presidenciales, yo en primera vuelta voté por un tipo que yo sabía que no iba a ganar y sacó muy pocos votos porque sus valores me representaban. En la segunda vuelta voté en contra de Petro porque el tipo no me representa, el otro tampoco, pero por lo menos para hacerle un contrapeso, ¿no? Pero en la primera vuelta sí voté por un tipo que yo sabía que no iba a ganar, ¿no? Que es Enrique Gómez, que es uno de los miembros del Partido Conservador y el tipo sí dice muchas cosas de frente en contra de los homosexuales y eso, y está en contra de la Agenda 2030. O sea, mejor dicho, es un tipo que nos representaría perfectamente, pero probablemente no iba a ganar y no ganó. Sí, pero en segunda vuelta sí era un voto contra los socialistas. Ese sí toca meternos ahí. Porque en Alemania pasó exactamente lo mismo. Los judíos alemanes dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con la política. Y fue lentamente ganando posición el Partido Obrero, se convirtió en el partido marxista y cuando quisieron votar, ya los tipos habían ganado y ya estaba Hitler de, ¿cómo se llama? De canciller, ¿cierto? Luego de primer ministro. No. Seremos un momentico. Yo quisiera participar. Esperadme un segundito. Entonces, no, yo opino que no podemos desligarnos de la vida política porque la historia nos ha mostrado que cuando los judíos se soltaron de la vida política, dejaron la política en manos de otros y vean. ¿Sí? Es complicado. Y lastimosamente, por los movimientos cristianos aquí en Colombia, los cristianos podrían colocar aquí un candidato. Son más de 2 millones. Cristianos aquí por montón. Sí, no, y van hacen campaña, pero los tipos van y votan por Petro. O sea, es complicado porque están desligados de la vida política. ¿Creen que eso es un juego? No, no es un juego. Pero entonces, digamos, el grupo mira, ya me parece que es demasiado politiquería. Sí, no tiene los, o sea, tampoco, o sea, tiene el nombre del partido. Dios y la política como que no. Tiene, y no, mira que ellos, por ejemplo, pues pueden tener el nombre del movimiento religioso, pero tampoco representan los principios del movimiento religioso. Es que hace falta eso, hace falta radicales en los movimientos. Buenos días. Hace falta esos radicales en los movimientos religiosos. No los hay. Aquí en Colombia, lastimosamente, no los hay. No los hay. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay movimientos republicanos, principalmente, que son muy radicales en los principios religiosos. Esta semana había un tipo del Partido Republicano, creo que fue el que colocaron de presidente de los senadores, que es amigo de Donald Trump, ¿cierto? Y el tipo dio en su enseñanza, en su discurso de apertura, fue una charla cristiana con uno de los libros, creo que fue Primera de Samuel. Sí, bueno, por lo menos se acerca un poco a lo que nosotros medianamente pensamos y creemos, ¿no? Prefiero eso a un tipo que dice que va a llenar la bandera, Bogotá de banderas LGBT para que seamos incluyentes, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sabemos que eran todos.
todos en su agenda, o sea, todos en su Sí. proyecto de campaña, pues todos tienen espacios para... Incluyentes, claro. O sea, y ya de todo, así. Pero porque les toca, porque si no también se les echa. No, pero si hay Pues eso fue lo que le pasó a Enrique Gómez, ¿cierto? Que hablar de frente eso no llama a la gente. Ahora, de esto tenemos que aprender mucho de Polonia, ¿no? Esta semana vi que la ONU le había pedido a Polonia que tenía que ser más incluyente. ¿Y qué hicieron? Cogieron las banderas LGBT que tenían por ahí, quién sabe en dónde, las colocaron frente a la embajada de Estados Unidos y hicieron una fila como de 400 personas y todo el que pasaba se limpiaba los zapatos en la bandera LGBT y de la ONU. Sí, o sea, porque Polonia dice que ellos son un país independiente, ¿por qué la ONU tiene que ir a mandar allá? Y el primer ministro de la ONU, perdón, de Polonia, dijo hace 2 semanas que él no iba a recibir a ni un solo refugiado musulmán, ni buenos, ni malos, ni ricos, ni pobres, que lo llamaran racista, que lo llamaran, lo que lo quisieran llamar, que él defendía los valores de Polonia, como fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá no separaron la política de la religión. Era lo mismo que hacían los fariseos. Fueron lo mismo que ellos resistieron mucho tiempo en eso, hasta que finalmente fueron a la guerra y perdieron en la guerra. Bueno, si usted pierde en una guerra ya es otra cosa, ¿no? Pero terminaron en la guerra. ¿Por qué? Porque nunca renunciaron a la política. Los rabinos eran prácticamente dirigentes políticos, eran un partido político. ¿Sí? Usted lo puede ver en el libro de Flavio Josefo, que era, o sea, él vivió con los fariseos, él era un fariseo y vivió en esa época. Él dice que eran movimientos políticos y religiosos. No estaba separado los dos. Hoy en día sí hay una mezcla ahí rara y como que no hay un norte, ¿no? Juan, te escuchamos. Listo, gracias, Sergio. Sergio, pues de lo que estabas hablando ahorita, pues yo quisiera dar un aporte pues que esta semana pues vi en internet que me pareció muy interesante. Los judíos ultraortodoxos allá en el barrio de Israel, no recuerdo el nombre, ellos pues se apegaban de eso, decían el Estado de Israel apoya a los homosexuales, el Estado de Israel es súper libertino, entonces nosotros mejor apoyemos a Palestina, y inclusive ellos tenían la bandera de Palestina. Y cuando empezó toda esta guerra y demás, o bueno, pues ya estaba, pero cuando se agravó esta guerra, eh, ellos tuvieron que quitar la bandera porque los mismos de Hamas dijeron, maten a cada judío que vean, como que amenazaron a todos los judíos. Entonces ahora los ultraortodoxos, por así decirlo, como que se están haciendo esa transición del ya no apoyar a Palestina, porque uno a veces cae en ese error. Ah, no, como esta persona no apoya los valores de la Biblia, entonces abstengámonos de votar o abstengámonos de participar en política, no sé, o apoyemos a la peor opción, puede ser. Entonces, por hacer ese tipo de cosas, uno termina después, pues, peor de lo que pudo haber estado inicialmente. Sí, yo digo, no sé, en mi punto de vista, ¿no? La historia del siglo XIX y XX nos ha enseñado que donde gana la izquierda, a los practicantes electorales toca salir corriendo. Entonces, es mejor votar en contra de ellos, ¿sí? Porque finalmente Hitler era de izquierda, ¿no? Y la gente, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo se llama el partido de Hitler? ¿Partido Nacional qué? Socialista, ¿no? No conozco ningún socialista de derecha, son de izquierda, ¿no? Creo, me parece. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos, ya vamos casi a terminar el pasaje. Entonces, no darle un voto a esos tipos, ¿no? Dice 17, terror, pozo y trampa sobre el habitante de la tierra. Terror, pues el miedo de la invasión, estoy leyendo el 17. Pozo y trampa, la captura o la deportación de muchos de ellos, ¿no? Sobre el habitante de la tierra. Acontecerá, 18, que el que huyere de la voz del terror caerá en el pozo. El que saliere del medio del pozo será preso en la trampa, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Es decir, el creador está diciendo, vea, hermanos, ustedes no van a poder huir de este castigo. El que quiera huir, yo lo voy a capturar. El que se libere de la captura, yo lo voy a matar. O sea, no hay cómo, no tenían cómo librarse. Ninguno de esos 8 pueblos, incluyendo la casa de Judá y la casa de Israel, no tenían cómo liberarse de ese yugo. No había cómo hacerlo. Dios está colocando eso. Por eso le digo que no era una prueba, era un castigo. No había cómo librarse. ¿Ok? Seguimos. 19. Será completamente quebrantada del todo la tierra, pero no el planeta, sino que la tierra donde estaban ellos habitando. Es limpiada y disuelta la tierra, movida grandemente será la tierra. Temblará la tierra como borracho, y removida como una choza será. Se agravará su pecado y caerá, y de nuevo no se levantará. O sea, el Creador está diciendo, miren, yo voy a destruir toda la tierra con todos sus habitantes de esos 8 pueblos por sus pecados, y no tendrán la manera de cómo levantarse. ¿Verdad?
Y luego cambia el tiempo, dice el 21, acontecerá en aquel día, pero no dice que sea en este mismo día. ¿Se acuerdan que hay unas profecías que dicen eso? Acontecerá en este mismo día, en este mismo tiempo. No, ese es otro día. Acontecerá en aquel día que castigará Yuhebahei el ejército de los cielos en lo alto y a los reinos de la tierra sobre la tierra. Es decir, va a llegar un momento donde Dios va a castigar las huestes celestes, a las huestes espirituales, y va a castigar también a los reinos de la tierra. Y serán juntados como se juntan los prisioneros en la cisterna, y permanecerán en prisión, y después de muchos días serán visitados. Aquí nuevamente vuelve atrás. Y está diciendo ¿qué? Está diciendo que el Creador, aunque los va a castigar, los va a mandar a castigo, a prisión, mucho tiempo, no dice cuánto, todos sabemos que fueron 70 años, un día Él los va a volver a visitar. Está diciendo, yo los voy a volver a recoger. Y los recogió 70 años después. Claro, los recogió. Volvieron a sus tierras de estos pueblos 70 años después. Claro, la semana anterior lo vimos con los fenicios, que dice que los fenicios después de 70 años también volvieron a su tierra. Los judíos también volvieron a su tierra. ¿Quién permitió el regreso de ellos? Bueno, Dios. Pero aquí en la tierra, ¿qué dirigente permitió el regreso de ellos a sus tierras? Rey de los persas, ¿cómo era? No, Ciro el Grande. Ciro sacó un decreto y dijo, no, todos los pueblos cautivos en Babilonia que regresen a sus tierras y crean en sus dioses. Y los judíos que dijeron, este tipo es el Mashiach. Sí, eso dice el libro de Isaías, ¿no? Este es nuestro enviado, porque él nos dio la libertad y permiso de volver al templo. Y este es prácticamente un Mesías. ¿Y era positiva esa visión de Ciro? Pues sí. Pues sí, no. O sea, tiene de una cosa y de la otra, ¿no? Volvemos con Donald Trump, ¿no? Uno diría, bueno, Donald Trump pues propuso muchas cosas a favor de Israel. ¿Puede ser un Mesías? Pues sí, de cierta manera pues trajo muchas cosas buenas, ¿no? Para Israel, la tierra de Israel, el Estado de Israel. Pero también un día el tipo no va a estar y va a ser complicado para el Estado de Israel. Entonces, con Ciro pasó exactamente. Se hagan de cuenta que Ciro era el Trump de la antigüedad. Un dirigente muy grande, muy importante, con mucha influencia, trajo muchas cosas buenas, pero cuando el tipo no estuvo, también salieron otros pueblos a cobrar. Y acuérdense que pasaba muy parecido que con Trump, ¿no? Que dice que los judíos volvieron a su tierra y estando en su tierra, ¿qué tocó? Pedirle a Ciro que les enviara protección y hombres y comida porque los otros pueblos que hacían atacaban y atacaban a Israel. Entonces Ciro le tocó sacar un decreto de protección, que no atacaran, que si lo atacaban era como atacarlo a él, ¿sí? O sea, se volvió prácticamente un protector de los judíos, sin él practicar la Torá, porque él practicaba otra cosa. Zoroastrismo practicaba él, ¿vale? Y por eso hay mucha influencia zoroástrica en algunos elementos de la tradición judía. En otro momento lo hablaremos, porque los judíos se inspiraron mucho en Ciro. Bueno, seguimos. Confundida será. Ah, ya. Y dice, confundida será la luna y palidecido, avergonzado el sol. Cuando reine, no está diciendo que en ese momento, dice a futuro, cuando reine el Creador de los ejércitos en el monte Sión y Jerusalén, y delante de sus ancianos glorificado será. El versículo 23 no se ha cumplido. Acá no dice, dice, confundida será la luna y palidecido, avergonzado será el sol cuando reine Yuhebahei, pero eso todavía no ha ocurrido. ¿Cuándo va a reinar él? Nosotros sabemos que su reinado, ¿cuándo es? Durante el milenio a través de Yeshua y el cielo nuevo y tierra nueva, de la cual poco o nada sabemos. Entonces, cuando reine Yuhebahei de los ejércitos en el monte Sión y en Jerusalén, yo les pregunto, en la actualidad, hoy, 2023, que estamos hoy, 26 de ¿qué? No, 28 de octubre del 2023, siendo las 11:57 hora de Colombia, Yuhebahei, el Eterno, reina en Jerusalén. Pues notablemente no. ¿Sí? Y esa agenda incluyente le ha costado un montón al Estado de Israel y en consecuencia a los judíos. Porque el Estado de Israel, por ejemplo, permite que los musulmanes vayan y visiten las mezquitas en Jerusalén, que está bajo el control del Estado de Israel, ¿no? Jerusalén está bajo el control. Pero hay un lugar que se llama la Puerta de Damasco, que es un lugar que está en profecías y que le pertenece a los judíos, a la casa de Judá.
está en territorio musulmán y los musulmanes no dejan visitar esa puerta. Dicen que no, que judíos no. Entonces, sí, o sea, como que la inclusión solamente va de un lado, estoy hablando de la inclusión religiosa. ¿Y quién ha propiciado esas políticas? El Estado de Israel. Por eso, como decía Juan, muchos judíos no están de acuerdo. Allá en la tierra de Israel, no, porque acá, bueno, podemos hablar muchas cosas, pero allá en acción, allá directamente en la tierra de Israel, no están de acuerdo con el Estado de Israel por ese tipo de legislación. Pero es que también ellos renunciaron a la política, o sea, ellos tienen un líder político. Por eso el antimesías que une la política y la religión. Es un líder político, pero también es un líder religioso. ¿Sí me hago entender? Y los musulmanes también tienen ese problema, que ellos tienen líderes religiosos o líderes políticos. Por eso en Irán hay los ayatolas, que son como los líderes religiosos, que tienen cierto poder político, pero también hay unos dirigentes políticos, que no son directamente los ayatolas, son otros tipos ahí, que están divididos en dos. Y aquí en Colombia no hay líderes religiosos, hay líderes políticos. No hay... ¿Qué líder religioso aquí en Colombia es importante? No es como en los 80, ¿no? Que todo había que consultárselo a el, ¿sabes? El tipo del Minuto de Dios, como que Enrique, ¿cómo era que se llama? Herreros, me olvidó el nombre. Sí, ¿no? El que era el cura de aquel momento. Y todo, hasta las negociaciones con Pablo Escobar incluían a ese man, García Herrero, ¿cierto? Era el líder religioso y cuando, yo no sé si el tipo debe estar muerto, supongo yo, ¿no? Sí, ya está muerto hace mucho tiempo, ¿no? Que incluso la entrega de Pablo Escobar y, ¿cierto? En el 91 estuvo propiciada por él. Y él se sentaba a negociar, que no colocaran más bombas. Era un líder religioso. Ya usted no está de acuerdo con su religión. Ah, bueno, pero era un líder religioso. ¿Pero cuántos líderes religiosos hay aquí en Colombia? Ninguno. ¿Cuál es el líder de la Iglesia Católica aquí en Colombia? No lo hay. Está ese Rubiano, ¿es que se llama? El arzobispo, el cardenal, pero el tipo no, ¿sí o no? Si ese tipo no junta a dos personas. ¿Sí me van a entender? Entonces, casi todos los países sí tienen como su líder religioso y también su líder político. Es un líder político y religioso. En Nicaragua, por ejemplo, ¿qué le dice? En Nicaragua, este man, se me olvidó, Ortega, ¿no? Sacó a los líderes religiosos. Porque ¿qué empezaron los líderes religiosos? La gente que tenía más contacto con el pueblo, a decir que votaran en contra del man. Entonces, el tipo que cogió, los cogió y los mandó para Italia, a los líderes religiosos. En Venezuela no hay líder religioso tampoco. Hay solamente líder político, que es Maduro y bueno, Diosdado, ¿no? En Brasil sí hay líderes religiosos. Sí, está Lula, que es el presidente, pero hay unos líderes religiosos que casi colocan de nuevo a Bolsonaro en el poder. Entonces, aquí en Colombia no hay líder religioso, no lo hay, de ninguna religión, ni católico. Debería haber un líder religioso católico, porque se supone que el 90% de la gente es católica. Y debería ese líder religioso salir a hablar en contra de la Agenda 2030, pero no lo hay. Sí, porque son todos unos vendidos. Sí, porque el Papa mismo hace parte de la agenda. Son unos vendidos. ¿Sí o no? Por eso les tocó quitar a ese Joseph Ratzinger y que esos tipos no se vendían, que eran ellos polacos, ¿no? Joseph Ratzinger y Juan Pablo II. Esos tipos no, por educación, no iban a vender sus principios. Les tocó mover al tipo, creo que fue la segunda vez en la historia donde un papa no se murió, sino que tocó quitarlo para poner a otro, ¿no? Y colocaron a un tipo que es parte de la agenda también. ¿Me hago entender? Bueno, entonces, y terminamos, no, ahí terminamos, ahí lo leímos todo el 24. ¿Cómo dice el versículo? Conclusión del 24, el 24 nos dice que el Creador va a destruir la tierra donde habitan estos 8 pueblos, donde habitan esos 8 pueblos, Él los va a destruir. En Amós nos explica por qué los va a destruir, Amós capítulo 1 y capítulo 2. Luego dice que Jerusalén va a ser destruida, que en el momento donde estaba todo siendo destruido, la gente que vivía en el exterior empezó a creer que eso era una prueba, ¿no? Son justos, todos son justos. Y Isaías que dijo, no, eso es una desdicha, ¿por qué? Porque nosotros no guardamos la Torá acá. Entonces trajo una destrucción. ¿Me hice entender? Y termina diciendo que el Creador va a traer un castigo muy grave a aquella tierra, pero cuando el Creador reine, hasta la luna y el sol van a ser avergonzados. Momento el cual no hemos vivido todavía. No ha empezado el reinado de Dios, ¿no? Los adventistas, ellos dicen que no, bueno, no me acuerdo, los estudios de Jehová dicen que el milenio inició en 1900, creo que 11, que ahí empezó el milenio, o sea que estamos en el milenio, ese es el milenio, ¿sí? Y donde dicen no soy estarán para la guerra, ¿no?
Raro. Raro porque 3 años después viene la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, luego todo este desorden que ha generado la ONU. Bueno, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias, vamos a orar. ¿Cómo inicia el capítulo 25? ¿Cómo titula el 25? Nos acercamos al 26, que es uno de los más importantes de todo el libro de Isaías. Pero el 25, ¿cómo dice? El título, ¿cómo dice el 25? Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Cántico de alabanza por el favor de Jehová. ¿Y el 26 cómo titula? Cántico de confianza en la protección de Jehová. Muy parecido, ¿no? Cántico de confianza de la protección del Creador. ¿Cuántos versículos tiene el 25? 12. Ese también esperemos sacarlo muy rápido, ¿no? Para llegar al 26. Aunque si está difícil, pues lo vemos en varias clases. Vamos a orar. Esto me gustó leerlo así de una porque todo estaba relacionado. O sea, no vale la pena hacer 2 clases porque era más o menos el mismo tema. Y quedó el resumen de una vez hecho y de una vez quedó el folletico, ¿cierto? No veo los... Ah, sí que están. El folletico que dice el versículo, pero en el capítulo 24. ¿Sí tienen todos el folleto del 24? ¿Sí? ¿Y el folleto del 23 también lo cogieron? Sí. Que era de la clase anterior. Oremos, démosle gracias al Creador. Padre, en esta mañana te damos gracias y te alabamos. Te pedimos que nos llenes de ti, Padre eterno. Ayúdanos a buscarte, a encontrarte y a ser conforme a tu voluntad. Llénanos de tu santa presencia y permítenos aprender cada día más, porque tú eres el único y verdadero Elohim, quien desde lo alto trae conocimiento de la Torá y conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque siempre has ayudado a la nación de Israel, aún en la diáspora, en el destierro, has escuchado la oración de nosotros y de cientos de personas más que te buscaron a lo largo de la historia. Gracias, Padre, porque no sabemos en nuestros antepasados quién clamó a ti, quién buscó a ti, pero esa es la misericordia que tú prometiste a ellos en su tiempo. En siglos anteriores, personas de las cuales no sabemos sus nombres, no sabemos sus apariencias, pero que hacen parte de nuestros antepasados, te buscaron a ti y luego, Padre eterno, se alejaron por diferentes circunstancias. Mas hoy has visitado a la tercera, a la cuarta generación de ellos y has traído nuevamente la Torá a nosotros. Permítenos que esto no se pierda en nuestras generaciones siguientes, sino que siga el camino en nuestro corazón, tu camino en nuestro corazón. Gracias te damos por esta mañana de Shabbat. Colocamos lo que resta de Shabbat en tus manos y te pedimos que nos guardes ahora y siempre. Amén. Amigos, muchas gracias. Nos vemos ahorita en la tardecita. Que estén muy bien. Bueno, nos hablamos ahorita en la tarde. Shalom a todos. Sergio, gracias.